En mis investigaciones yo he encontrado que a la hora de mirar qué pasa con el trabajo legal alrededor de este tipo de violencias, cuando existen o cuando no existen este tipo de leyes, se concentra en algunos problemas. O sea, hay como un conjunto de 3 problemas que es lo que, digamos, yo traté de categorizar alrededor podríamos llamarlo de acceso a la justicia, pero también podríamos llamarlo de análisis o de tratamiento del sistema legal de este tipo de problemas. Esos 3 problemas yo los catalogué básicamente así. El primero lo denominé invisibilidad. Ya vuelvo a él. El segundo tiene que ver con la introducción de atenuantes y agravantes en las penas. Y la tercera tiene que ver con los problemas de lo privado y lo público. Son como 3 grandes sombrillas o 3 grandes como categorías que cubren cada una ciertos problemas específicos. El primero de invisibilidad, y voy brevemente, tiene que ver con no solamente la invisibilidad, sino con el exceso de visibilidad. El primer caso, y eso es algo, digamos, que volvemos al problema de lo técnico, son las dificultades en la recolección y la apreciación de la evidencia en los crímenes, en los ataques por este tipo de violencia. Hay que hacer un entrenamiento de la sociedad en general y de los funcionarios del Estado en las condiciones específicas que rodean este tipo de situaciones. Hay una necesidad de recoger eso de una manera específica. El segundo es el problema de la discrecionalidad de las autoridades, que muchas veces utilizan las categorías para presionar y hacer de una manera violenta pública cierto tipo de situaciones contando con el prejuicio social, y en otros prefieren silenciar la categoría. O sea, es como hay discreción en usarla o no usarla, y ese uso no siempre va en favor de los grupos vulnerados. Una cosa o la otra se puede tornar de un modo al otro, y en ese sentido, digamos, el trabajo conjunto con los funcionarios del Estado es fundamental para empezar a tener espacios de claridad sobre esa discrecionalidad. Y el tercer punto es lo que he llamado la victimización secundaria. Ese término, desde luego, proviene del feminismo y tiene que ver con esta idea de si las víctimas ya están en un contexto de marginalidad, el Estado tiene que asegurarse de que no se repite en la identificación y en el tratamiento que tienen de estas conductas la victimización secundaria sobre los individuos. El caso típico en el feminismo es el caso de la violación de las mujeres y dónde está la carga de la prueba. Los argumentos que encontramos todos los días de pero cómo se fue a meter allá con esa minifalda, que es el caso típico de la violación de las mujeres. El segundo punto, que es el punto de los atenuantes y los agravantes, es muy interesante a mi manera de ver, y tiene que ver con lo siguiente. Caribe Afirmativo hace un homenaje a Rolando, y lo hace a partir probablemente de la primera expresión que hubo sobre su muerte. Ese muchacho era promiscuo, como son todos ellos. Esta tendencia inmediata del Estado a enfrentar este tipo de actos como crímenes pasionales, una figura funesta, la figura de los crímenes pasionales. Básicamente porque de una u otra forma está considerando que el Estado entiende, primero que todo, ocluye o cierra la posibilidad de que haya un crimen, punto, en donde no está envuelta ningún tipo de relación sentimental del individuo. Pero aún si estuviera, el Estado está considerando que hay ocasiones en que
el atacante tiene razón en perder el control si ve vulnerado la propiedad emocional del otro, que es como en el caso de las mujeres, mucho más que en el caso de las personas LGBT, y es cuando se arguye cuando se argumenta y se concede la figura de la ira e intenso dolor en casos mal denominados de crimen pasional. Lo que el Estado está diciendo: yo entiendo perfectamente que hubo algo en la persona que provocó el ataque, y que si eso fueron los celos, o si eso fueron la comprobación de una infidelidad, es perfectamente legítimo y es perfectamente entendible que la persona pierda el control. De otra manera está diciendo: es perfectamente entendible que consideremos el otro nuestra propiedad emocional, y si se nos quita, que perdamos el control. Obviamente podemos hacer un análisis mucho más profundo de la categoría de ira e intenso dolor en el crimen pasional, pero fundamentalmente, y aquí valdría la pena también hacer una comparación entre cómo funciona probablemente el móvil más fuerte del crimen pasional, que son los celos y la infidelidad, cuando sucede en espacios autodenominados heterosexuales y cuando funciona en espacios no heterosexuales. En los espacios heterosexuales, la infidelidad, si el infiel es un hombre, hay un prestigio entre sus pares, siempre y cuando el objeto de eso sea una mujer. Y bueno, el caso es que en este tipo de elementos el atenuante a la pena es lo que se busca. Curiosamente, también cuando estamos hablando de crímenes de odio y estamos hablando de penas para atacar esos crímenes de odio, lo que pedimos es un agravante, es aumentar las penas. Entonces, ahí hay una conexión que de alguna forma es interesante. Pero en este punto, lo importante de resaltar es que el crimen de odio, en los casos que implican población LGBT, tiende a ser identificado como un crimen pasional en aras de lograr el atenuante. Interesante para pensar cómo funciona en lo heterosexual y en lo no heterosexual la aplicación de ese agravante. Y por último, el otro gran problema que encontré acá es el asunto del paso de la violencia al crimen a partir de la relación entre lo privado y lo público. Cómo la sexualidad es múltiple, la sexualidad es celebratoria, la sexualidad es, en muchos sentidos, los individuos tienen derecho a su intimidad, a sus gustos, a sus deseos, pero una marca de este prejuicio contra la población LGBT es que parece haber un uso indirecto, una explotación indirecta de los cuerpos LGBT que funciona de una manera subordinada y en privado, y que se mantiene específicamente en privado y que funciona, digamos, en el espacio del oculto. Pero hay un momento en que si algo de eso que se gana o que funciona en lo oculto se vuelve público, inmediatamente genera un acto violento. Vuelvo al ejemplo que nombré hace un rato sobre las transexuales, es decir, hay un gusto, hay un agrado, hay un beneficio de quienes no, digamos, en el uso de los cuerpos diversos, siempre y cuando, así sea solamente visual, así sea en el ejercicio de prácticas sexuales, que aparecen como toleradas siempre y cuando la persona pueda mantener el secreto. Cuando el secreto se rompe, el otro se vuelve objeto de ataque. Reconocer eso es súper problemático, y lo que ha pasado, con algunos ejemplos se podría dar en los tratos legales, es que siempre se privilegia el pánico de lo público.